Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta clase número 4 de la materia vamos a estar viendo lo que se conoce como receptor óptimo para canal AWGN, ¿sí? Em, bueno, voy a ver si está grabando perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a definir lo que conocemos como canal AWGN, ¿sí? El canal AWGN no es otra cosa que a la señal transmitida, ¿sí? Que sería una de las señales analógicas que lleva la información, ¿sí? En este caso del símbolo M. Em, a la señal transmitida se le suma ruido blanco gaussiano, ¿sí? Y por eso es canal AWGN o Additive White Gaussian Noise, ¿ok? Entonces, esta suma es la señal recibida, ¿sí? Y en este tramo vamos a asumir que vamos a estar trabajando con señales pasabanda, ¿sí? Esto mismo se podría realizar en banda base con señales complejas, pero bueno, elegimos seguir el ProAxis, ¿sí? Y hacer la descripción con señales reales, o sea, señales pasabanda, ¿sí? Entonces, la señal modulada es una de las M grande, señales posibles que se pueden transmitir, ¿no? Que puede transmitir el transmisor. Y NDT es ruido blanco gaussiano de medida nula, ¿sí? Recordemos un poquito a qué se refiere con ruido blanco gaussiano, ¿sí? En primer lugar, ruido blanco es que la función de autocorrelación, ¿sí? Del proceso NDT es una delta de Dirac, ¿sí? Escalada por n0 sobre 2, lo que sería la densidad espectral de potencia. Y su densidad espectral de potencia, o sea, la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, es una constante y esa constante es n0 sobre 2. ¿Sí? Las unidades son watt sobre hertz. ¿Sí? Entonces acá tenemos una representación de la función de autocorrelación y de la densidad espectral de potencia. ¿Sí? Una observación quizá tal vez importante es que el proceso no es de energía acotada y tampoco es de potencia acotada. ¿Sí? ¿Por qué no es ni de energía acotada ni de potencia acotada? Bueno, claramente si yo calculo la potencia integrando la densidad espectral de potencia en todo su ancho de banda, o sea, con la frecuencia de menos a más infinito, si integro esta constante, esa cuenta va a diverger, ¿sí? No va a ser un número finito, ¿sí? Por lo tanto, no es una señal de potencia finita y por lo tanto no es una señal físicamente posible, ¿sí? Entonces, ¿por qué usamos si no es una señal físicamente posible? Bueno, básicamente porque es un modelo, ¿sí? Es un modelo de una señal que sí va a aparecer en la práctica o de muchos casos. Em, pero bueno, tenemos que ver cuáles son las limitaciones de ese modelo, ¿sí? Y cómo lo usamos, cómo lo entendemos para luego no caer en eh, problemas de, bueno, de qué es lo que sucede con esta señal. ¿Eh? Entonces, simplemente recuerden eso. ¿Sí? Es un modelo de una señal, pero no es físicamente posible. Por ejemplo, el ruido térmico, en física 3 habrán visto que en cierto ancho de banda su densidad espectral de potencia se la puede aproximar como una constante. ¿Está bien? Y el ancho de banda era del orden de los terahertz. ¿Ok? Entonces, es plano en un cierto ancho de banda, no es plano en todas las frecuencias. ¿Sí? Entonces, por supuesto, el ruido térmico es una señal físicamente bien definida y bien caracterizada. ¿Sí? Bueno, la otra parte de ruido blanco gaussiano es la parte gaussiana.
¿sí? Entonces, la parte gaussiana se refiere a qué distribución tiene el proceso, ¿sí? ¿Cuál es la distribución de amplitudes? Entonces, por definición de un proceso gaussiano, ¿sí? Se dice que tenemos un proceso gaussiano si la distribución de ciertas muestras de ese proceso en instantes t1, t2, tn, ¿sí? Tiene, si estas muestras tienen distribución gaussiana multivariable, ¿sí? Para cualquier t1, t2, tn, ¿ok? Entonces, si tenemos ciertas muestras en distintos tiempos, nos podemos armar un vector y si ese vector tiene distribución la gaussiana multivariable, entonces es un proceso gaussiano si se cumple para todo tiempo T1 a Tn. ¿Ok? Esa es la definición, ¿sí? que recordamos de procesos estocásticos de un proceso gaussiano. Entonces, bueno, ¿por qué es importante el canal AWGN? Bueno, básicamente porque es un ruido encontrado en dispositivos electrónicos, como ya le comentaba, el ruido térmico, por ejemplo. Por otro lado, la interferencia producida por muchos fenómenos superpuestos que tienen, son independientes esos fenómenos, ¿sí? Entonces tiene distribución aproximadamente gaussiana, ¿no? Por el teorema central del límite, ¿sí? Recuerden que si, por ejemplo, yo sumo variables aleatorias uniformes, ¿sí? Si yo sumo muchas de esas variables aleatorias uniformes y esas variables son independientes, entonces puedo aplicar el teorema central del límite. Entonces, la distribución que finalmente me interesaría en ese caso sería la gaussiana, ¿sí? Entonces, y por otro lado, es analíticamente tratable y se puede realizar un análisis exhaustivo. Muchas veces, bueno, este punto es fundamental, ¿no? No sirve de nada tener un modelo que se ajuste mucho a la realidad, pero que yo no puedo hacer cuentas, ¿sí? Entonces, este canal AWGN, la distribución gaussiana, cumple, digamos, es un caso interesante y bueno, y también es representativo de ciertos problemas y entonces es una muy buena práctica analizarlo en detalle, ¿sí? Por supuesto hay otras distribuciones de ruido, pero en esta materia casi nos vamos a dedicar exclusivamente al canal gaussiano, ¿sí? Hay problemas en la guía de trabajos prácticos con otras distribuciones, por ejemplo laplaciana, eh, pero bueno, esos son casos muy particulares. Bueno, entonces tenemos el transmisor por este lado, asumimos que estamos transmitiendo esta señal S sub MDT, vamos a considerar el ruido, el canal AWGN, entonces le estamos sumando el proceso NDT, ¿sí? Proceso blanco gaussiano, y recibimos una señal RDT, ¿sí? Si recuerdan, el receptor era un banco de correladores, o sea que lo que hacía era proyectar en cada una de las funciones base que, que yo utilicé para generar esta señal, ¿sí? Y bueno, entonces esa proyección la generamos multiplicando por la función de base correspondiente e integrando en el soporte, ¿sí? Temporal. Entonces de esa manera obtenemos la componente correspondiente a la base en donde proyectamos, ¿sí? Entonces tendríamos, si la dimensión de nuestra base es n, ¿sí? Entonces tendríamos n muestras que van a caracterizar, ¿sí?, a la señal transmitida y que me van a permitir tomar una decisión de cuál fue el símbolo transmitido. Bueno, entonces matemáticamente la proyección no es otra cosa que realizar el producto interno entre la señal recibida y la función base késima, ¿sí?, con k de 1 a n. Entonces RDT dijimos que es SM más NDT, ¿sí? Acá no cambia nada. Y como el producto interno es lineal, entonces esta suma se puede descomponer en estos dos productos internos, ¿sí? Entonces
la proyección de esta señal en la késima función base no es otra cosa que el késimo coeficiente, ¿sí? De esta señal, ¿sí? Y la proyección del ruido en la késima función base, bueno, voy a decir que se produce una variable aleatoria n sub k, ¿sí? Que después vamos a describir cuál es su distribución y cuáles son sus propiedades, ¿sí? Entonces, acá tenemos n variables aleatorias con k de 1 a n. Entonces, podemos armarnos un modelo vectorial, ¿sí? El modelo vectorial lo vamos a tratar de la siguiente manera. O sea, definimos un vector R de n componentes con las R variables aleatorias recibidas, ¿sí? El símbolo S sub m, ¿sí? Tiene las n componentes del símbolo correspondiente. Y n vector son las n variables aleatorias que describen el ruido, ¿sí? Entonces obtenemos el canal vectorial, ¿sí? R vector igual S sub m vector más n vector, ¿sí? Entonces nos interesa conocer cuál es la distribución de n y es lo que vamos a calcular acá abajo. Bueno, entonces el muestreo del proceso NDT en t igual tk, ¿sí? Cualquier instante de tiempo, se lo puede interpretar como una proyección de NDT, ¿no? Como lo vemos acá. Esto no es otra cosa que, o sea, esta n sub k no es otra cosa que la proyección del proceso NDT en la función base k. Entonces, puede ser interpretada como una proyección NDT en una determinada función base phi sub k. Por lo tanto, n es un vector gaussiano, ¿sí? Claramente, hacer proyección de un proceso, ¿sí? No me cambia la distribución. No me cambia la distribución, entonces la distribución, si el proceso es gaussiano, el vector este va a ser gaussiano, ¿sí? Entonces, para caracterizar al proceso gaussiano, necesitamos conocer la media, ¿sí? Y la matriz de covarianza, ¿sí? Con los primeros dos momentos de ese vector podemos caracterizar de manera completa su distribución, ¿sí? Entonces, calculemos la media en primer lugar, ¿sí? La media de la variable aleatoria n sub k, ¿sí? No es otra cosa que la esperanza de este producto interno por la definición de n sub k. Y ese producto interno lo puedo escribir como la integral de menos a más infinito de este producto, ¿sí? Integral diferencial t. Bueno, entonces, asumiendo que puedo intercambiar la esperanza con la integral, ¿sí? Si esto converge no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces lo puedo hacer en este caso. Y entonces me queda la integral de menos a más infinito de la esperanza de n de t, ya que la esperanza de todo esto es la esperanza de esto por esto, ya que esta función es determinística, ¿sí? Entonces obtengo esto, ¿sí? Y como por definición la media del proceso n de t es nula, entonces la integral esta me da 0 y por lo tanto la media de la variable aleatoria es 0, ¿sí? Como era de esperar, ya que el proceso tiene media nula, ¿sí? Entonces, si esto sucede para cada una de las componentes del vector, entonces la media del vector es el cero vector, ¿sí? Bueno, nos resta calcular los elementos de la matriz de covarianza. Eso es calculando la covarianza entre cualquier par nk, nl, ¿sí? Para cualquier k y l, ¿sí? Entonces, la covarianza de estas dos variables aleatorias, ¿sí? Asumiendo, o sea, teniendo en cuenta que la media de cada una de las variables aleatorias es 0, entonces es directamente la correlación, y la correlación la expreso como la esperanza del producto de las variables aleatorias, ¿sí?
Entonces me queda la esperanza de estas dos integrales, ¿sí? Ya que n sub k es esta primera integral y n sub l es esta segunda integral, ¿sí? K y L están, digamos, la componente n sub k es proyectar el ruido en la función phi sub k, ¿sí? Entonces por eso este k, ¿sí? Y t es la variable de integración. Ahora, n sub l es proyectar el ruido en phi sub l, ¿sí? Pero fíjense que cambio la variable de integración, en vez de t pongo tau porque no tiene que ser exactamente la misma, ¿sí? Es más, la tengo que tomar distinta porque después voy a hacer una operación sobre eso, ¿sí? Entonces, la covarianza, ¿sí? Nos queda. Lo que hago ahora es nuevamente intercambiar la integral, esta integral y esta integral con la esperanza. Entonces, saco por fuera de la esperanza las dos integrales, ¿sí? Tomo la esperanza de este producto, ¿sí? Nuevamente, phi sub k y phi sub l son señales determinísticas, entonces lo único que queda dentro de la esperanza es el proceso. Y entonces fíjense acá, t y tau no necesariamente son distintos, entonces por eso tengo que tener la precaución siempre de elegir variables de integración distintas, ¿sí? Entonces, esta esperanza no es otra cosa que la función de autocorrelación. ¿Dónde? Bueno, en t menos tau o en tau menos t, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y como el proceso es un proceso blanco, entonces esa función de autocorrelación es n0 sobre 2, ¿sí? Delta en t menos tau. ¿Ok? Bueno, y la integral en t y en tau. Entonces, fíjense, una de las dos integrales me va a desaparecer, ya que, digamos, por efecto de esta delta, ¿sí? Si por ejemplo yo integro primero en esta variable, ¿sí? Hago esta integración en t, entonces cuando t sea distinto de tau, esto va a ser 0 y por lo tanto no voy a tener señal, ¿sí? La integral va a ser nula. Ahora, cuando t es igual a tau, bueno, esa integral me queda que es justamente este producto de señales, ¿sí? Pero reemplazando t por tau, ¿ok? Y la constante n0 sobre 2 sale por fuera de la integral porque, bueno, es una constante. Entonces, finalmente me queda esta integral, ¿sí? Ahora, esta integral no es otra cosa que el producto interno entre phi sub k y phi sub l, ¿sí? Entonces, por definición, ese producto interno, ¿no? Son funciones base ortonormalizadas, ¿sí? Funciones base ortonormales, o sea que quiere decir que el producto, este producto interno entre phi sub k y phi sub l es la delta de Kronecker de k y l, ¿sí? O sea que cuando k y l son iguales, entonces este producto interno me da 1, cuando son distintos me da 0, ¿sí? Entonces, bueno, obtengo que la covarianza entre estas dos variables aleatorias me da n0 sobre 2 delta de Kronecker de KL, ¿sí? Con K y L de 1 a n, ¿sí? Entonces, como estos son los elementos de la matriz de covarianza, ¿sí? En particular el elemento KLésimo, ¿sí? Entonces la matriz de covarianza del vector n, ¿sí? No es otra cosa que la identidad de n por n, ¿sí? Multiplicado por la constante n0 sobre 2. ¿Ok? Entonces finalmente tengo completamente caracterizado a este vector y es un vector con distribución gaussiana de media nula y de matriz de covarianza n0 sobre 2 la identidad, ¿sí? Entonces, como observación, ¿sí? Decimos que la proyección de n de t en distintas funciones base produce variables aleatorias conjuntamente gaussianas descorrelacionadas, ¿sí? Eso
digamos, es cierto siempre, independientemente de n de t sea gaussiano o no. ¿Sí? Proyectar un ruido blanco en funciones base ortogonales me da variables aleatorias descorrelacionadas. Ahora, si el proceso n de t es gaussiano, entonces esa descorrelación se transforma en independencia, ¿sí? O sea, es mucho más fuerte, ¿sí? Es mucho más fuerte decir que dos variables aleatorias son estadísticamente independientes que decir que son descorrelacionadas, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, ese es el resultado importante, ¿sí? De la proyección de n de t en las funciones base, ¿sí? Cómo caracterizo a este vector de ruido, ¿sí? Bueno, por otro lado, las curvas de nivel de la densidad de probabilidad del vector de ruido, ¿sí? O sea, la PDF, son hiperesferas, ¿sí? O sea, se acuerdan que en general eran elipses o hiperelipses o elipsoides, ¿sí? Pero bueno, en este caso la matriz de covarianza, ¿sí? Es la identidad multiplicada por una constante. Quiere decir que si lo visualizan en R2 voy a tener una circunferencia, la curva de nivel, o sea, la curva de nivel la obtenía cuando igualaba esto a una constante, ¿no? Entonces son los puntos de ruido que satisfacen esa ecuación, esto igual a una constante. Entonces esos puntos, por esta matriz de covarianza, ¿sí? Y por la forma que tiene la distribución gaussiana, bueno, no es otra cosa que una circunferencia, ¿sí? En R3 sería una esfera y en R4 y siguiendo, aumentando la dimensionalidad, ¿sí? Es una hiperesfera, ¿sí? Entonces, al ruido n vector se lo conoce como un ruido gaussiano esférico, ¿sí? Eso quiere decir que en cualquier dirección del espacio Rn yo voy a tener la misma varianza, ¿sí? Eso es lo que me está dando, digamos, las curvas de nivel, me está queriendo representar, me está diciendo, bueno, cuáles son las direcciones preferenciales de ese ruido. Y entonces, como en este caso, digamos, no hay dirección preferencial, ¿sí? Todas las direcciones tienen la misma varianza, ¿sí? Entonces, notar que otro resultado es que la distribución del vector de ruido es invariante a rotaciones, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo probamos eso? Bueno, fíjense, si tenemos que B, una matriz de R una matriz de n por n de reales, ¿sí? Si tenemos que es una matriz de rotación, ¿sí? Porque queremos ver si es justamente invariante ante rotaciones, la matriz de rotación, recuerdan, tenía esta propiedad, que es una matriz ortogonal, ¿sí? Y además que sus vectores que componen en cada matriz tienen norma unitaria. O sea que B traspuesta por B o B por B traspuesta es la identidad, ¿sí? Entonces, supónganse que yo transformo este vector n rotándolo, ¿no? Entonces hago una rotación, esto es b por n, ¿sí? Entonces tengo acá el vector n', que es una versión de n rotada, ¿sí? Entonces, claramente este vector n' va a tener media nula, ¿no? Porque esta es una operación lineal y la media de esto es 0, 0 vector. Y la matriz de covarianza la podemos calcular de esta manera, ¿sí? La esperanza de n' por n' transpuesta. Entonces hacemos el reemplazo, nos queda b por n por la traspuesta de todo esto, que sería n traspuesta por b traspuesta, ¿sí? Después la esperanza opera solamente sobre estos vectores, ¿no? Ya que b y b traspuesta son matrices determinísticas, entonces la esperanza de n por n traspuesta no es otra cosa que la matriz de covarianza n0 sobre 2 identidad,
y por lo tanto B por esta constante sale por fuera, ¿no? Es un escalar por fuera del producto de matrices. Entonces me queda B por la identidad B, B por B traspuesta, utilizo esta identidad, es la identidad de N. ¿Sí? Entonces, claramente obtengo un vector n' que tiene media nula y que tiene matriz de covarianza n0 sobre 2 la identidad. O sea que los mismos parámetros del vector n. Quiere decir que la distribución de n y n' son exactamente la misma. ¿Ok? Entonces por eso se dice que Pn es invariante a rotaciones. Yo roto ese vector y obtengo exactamente la misma distribución de ese ruido. ¿Sí? Bueno, hasta ahí describimos el canal AWGN, ¿sí? Y generamos un modelo vectorial y caracterizamos la densidad de probabilidad del ruido. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos interesa eso? Bueno, nos va a interesar para realizar cálculos de probabilidad de error, ¿sí? Y definir nuestro detector también, ¿sí? Entonces, ese detector, hay varios detectores, en particular vamos a ver dos, el MAP y el ML, ¿sí? Que ya algo vieron en estocásticos. Entonces, en primer lugar vamos a ver el detector máximo a posteriori, ¿sí? Que es el detector óptimo. ¿Sí? ¿Por qué es el detector óptimo? ¿En qué sentido es óptimo? Bueno, es el detector que minimiza la probabilidad de error, ¿sí? Promedio. Entonces, definamos primero la probabilidad de error. Entonces, la probabilidad de error promedio es la probabilidad de yo enviar un símbolo M, ¿sí? Y detectar un símbolo M sombrero, ¿sí? M estimado, que sea distinto de ese símbolo M que transmití. ¿Está bien? Entonces, claramente, si yo lo que estimo es distinto de lo que transmití, entonces estoy en un evento de error, ¿sí? Entonces la probabilidad de error va a ser justamente la probabilidad de ese evento, ¿sí? Entonces recuerden, el símbolo detectado lo vamos a denotar M sombrero y el símbolo transmitido M. ¿Sí? Entonces, equivalentemente, el map maximiza la probabilidad de tomar la decisión correcta, ¿sí? O sea, o minimiza la probabilidad de error o maximiza la probabilidad de estar correcto. Esa probabilidad de estar correcto no es otra cosa que cuando se cumple el igual entre M y M sombrero, ¿sí? Y obviamente como este evento, ¿sí? M igual a M es el evento complementario a este otro evento M, sombrero distinto a M, entonces la probabilidad de correcto y la probabilidad de error suman 1, ¿sí? Es decir que yo obtengo la probabilidad de correcto 1 menos la probabilidad de error, ¿sí? Entonces el detector observa el vector R, ¿sí? Y decide qué mensaje fue enviado, ¿sí? Esa es la modalidad, cómo va a operar el detector, ¿sí? Entonces, la probabilidad de estar correcto, dada la observación R, es la siguiente, ¿sí? La probabilidad de decisión correcta condicionado a que obtengo esta medición, R vector, ¿sí? No es otra cosa que decir, bueno, M sombrero y M son iguales, condicionado a R, ¿sí? Y decir esto, ¿sí? Es lo mismo que decir, bueno, se envió M sombrero, ¿sí? Claramente, porque yo siempre transmito M. Ahora, si yo digo, bueno, se envió M sombrero, estoy asumiendo, estoy diciendo explícitamente que M sombrero es igual a M, ¿sí? Entonces, la probabilidad de error correcto va a ser la integral, ¿sí? En el espacio en donde viven estos vectores R, ¿sí? Rn va a ser para nosotros. Entonces, integrar en ese espacio la probabilidad de decisión correcta condicionado a R por la probabilidad a priori de ese vector, ¿sí? La probabilidad de R, la función de densidad de probabilidad de R.
Entonces, ahora decir esto era decir, bueno, se envió M sombrero, ¿no? Hacemos ese reemplazo acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que, dado que P, la densidad de probabilidad es siempre positiva, ¿no? Para cualquier R, entonces PC, o sea, la probabilidad de correcto promedio, se maximiza si para un R fijo elijo M sombrero, tal que se maximiza P, esta densidad, esta probabilidad condicional, ¿sí? La probabilidad de M dado R, ¿sí? Eso, fíjense por qué se da. O sea, acá en esta cuenta no tengo todavía diseñado el detector. Entonces yo tengo que decir de qué manera voy a elegir M sombrero. ¿Sí? Entonces, si digo que para cada R recibido, ¿no? Tengo esta probabilidad es un número positivo. Entonces, si defino la regla de manera tal que voy a elegir M sombrero tal de maximizar esta probabilidad, ¿sí? Entonces voy a estar integrando siempre lo máximo que puedo. Entonces voy a estar maximizando la probabilidad de correcto, ¿sí? Y entonces voy a estar minimizando la probabilidad de error y entonces eso va a ser el máximo a posteriori, ¿sí? Máximo a posteriori, ¿por qué? Porque justamente voy a estar maximizando esta probabilidad condicional, ¿sí? A posteriori de recibir la información, las mediciones, digamos, tomo la decisión, ¿sí? Bueno, entonces el detector óptimo map no es otra cosa que decir, bueno, M sombrero la voy a definir como una función de decodificación, en este caso óptima, porque estoy siguiendo la regla map, ¿sí? Que me va a mapear, digamos, estos símbolos recibidos, ¿sí? R vector, a uno de los símbolos válidos de la constelación, ¿sí? Entonces, esa regla voy a estar haciendo tomando el argumento del máximo, o sea, tomando el m que maximiza esta probabilidad. ¿Sí? Y ese m va a estar entre 1 y m. ¿Sí? Entonces, maximizar esta probabilidad no es otra cosa que maximizar la probabilidad del símbolo, ¿no? Claramente tengo un mapeo 1 a 1 entre el índice del símbolo y el símbolo, ¿sí? Entonces, vamos a definir la probabilidad a priori, como ya lo habíamos hecho, como la probabilidad de S de cada uno de los símbolos, P sub m, ¿sí? Y vamos a utilizar la regla de Bayes. La regla de Bayes nos dice, ¿sí? Por ejemplo, si queremos descomponer cuál es la probabilidad de SM condicionado a R, ¿sí? Fíjense que para densidades de probabilidad estoy utilizando P, ¿sí? La P minúscula, ¿sí? Porque este es un vector aleatorio continuo. Y para vectores aleatorios discretos, ¿sí? Entonces estoy utilizando la P doble barra, ¿sí? La probabilidad. Entonces esa es una distinción que hago en la notación para ayudarnos a no perdernos, ¿sí? Entonces, por Bayes, esta condicional es la condicional al revés, o sea, la densidad de probabilidad de R condicionado a S sub m, ¿sí? Por la probabilidad de S sub m dividido P sub R, ¿sí? Entonces, luego el map lo puedo simplificar de la siguiente manera, ¿sí? Maximizar, fíjense acá, maximizar esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tengo que maximizar? Bueno, elegir el índice m, ¿sí? Entre todo esto. R va a estar fijo, ¿sí? Entonces, esto lo puedo expresar de esta manera, ¿sí? Y si R está fijo, es un número básicamente que me normaliza cada una de estas expresiones. Entonces, cuando varíe m entre 1 y m, este número va a ser siempre el mismo. Entonces,
maximizar esto va a ser lo mismo que maximizar solamente el numerador de esta expresión. ¿Ok? Bueno, entonces, finalmente el detector map me queda maximizar este producto de probabilidades. ¿Sí? Bueno, ahora veamos el detector ML o de máxima verosimilitud. ¿Sí? L es de likelihood. Bueno, en general es un detector subóptimo, ¿sí? En términos de que no siempre minimiza la probabilidad de error, ¿sí? Ya que obviamente el óptimo es siempre el map, ¿sí? Eso es para tenerlo en cuenta. Entonces, la función de decodificación la vamos a llamar G sub MDL y me va a mapear digamos, el espacio de mediciones a el espacio de decisiones o el conjunto de símbolos, ¿sí? Los índices del conjunto de símbolos. Entonces, por definición, es maximizar la probabilidad condicional o verosimilitud, conocida como R dado S sub m. ¿Sí? Esa es, por definición, el likelihood de, digamos, de este setup. ¿Sí? Entonces, como observación, fíjense, el ML y el map coinciden si la probabilidad P sub m es una constante y es independiente de m. ¿Sí? ¿Por qué? Esto lo podemos ver claramente acá. Fíjense, si esta es una constante, entonces maximizar, digamos, esta expresión va a ser lo mismo que maximizar esta expresión, ¿sí? Por el mismo razonamiento anterior. Entonces, ahí el map y el ML coinciden, ¿sí? Y entonces los dos son óptimos, ¿sí? O sea, en el caso de símbolos equiprobables, implementar el map o implementar el ML es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué puede ser útil el ML? Bueno, básicamente si uno desconoce las probabilidades a priori, ¿sí? En los problemas que vamos a tener nosotros, en general se conocen las probabilidades a priori porque uno diseña la constelación, ¿sí? Pero en otros problemas en donde uno incluye codificación, ¿sí? Al sistema de comunicaciones, puede ser no tan obvio conocer estas probabilidades a priori de cada uno de los símbolos. ¿Sí? Entonces, en ciertos casos puede ser más sencillo implementar el ML en lugar del map. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos las dos reglas, la del map y la del ML. Entonces ahora vayamos a ver las regiones de decisión. ¿Sí? Entonces, las regiones de decisión, supónganse que yo tengo un espacio, ¿sí? Denominado de esta manera. Entonces, las regiones de decisión las voy a tomar como una partición de ese espacio. Una partición de manera de cubrir todo el espacio, ¿sí? Y que la intersección entre cualesquiera dos regiones del espacio sea nula, ¿sí? Entonces, eso es lo que me define una partición y matemáticamente lo expreso de esta manera. La intersección entre dos regiones de I y de J es vacío, ¿sí? Y la unión de todas ellas me da todo el conjunto, ¿sí? En el caso de señal pasabanda, bueno, es el conjunto de los reales. En el caso de banda base sería el conjunto de los complejos, ¿sí? Entonces, bueno, se dice que D1 a D sub m es una partición del espacio, ¿sí? Claramente necesito que esta se cumpla que la intersección es vacío como para que si el punto cae en una región, porque si no fuera así, básicamente, podría tener una región en donde puedo decidir dos símbolos, ¿sí? Y claramente yo eso no es lo que quiero, ¿sí? Yo quiero decidir por por un símbolo solamente. Sí, entonces, digamos, por eso se cumple esta intersección es vacía entre estos dos conjuntos, estas dos regiones. Y por otro lado, quiero que me cubra todo el espacio, ¿sí? Esas regiones que definí, de manera que
no haya punto del espacio que no tenga asignado un símbolo. ¿Sí? Bueno, entonces, de manera general, G es la función de codificación y es una función que va de Rn o C sub n, en función de cuál sea el caso, a el conjunto 1m. ¿Sí? O sea, mapea las regiones del espacio a índices de símbolos. Entonces, la región de decisión y la función G están vinculadas de esta manera. ¿Sí? Se las define así. Si R vector pertenece a la región D sub M, entonces quiere decir que si aplico G a la medición R, voy a obtener el índice M. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo notaremos que G de R es M sombrero. ¿Sí? Lo decidido es M sombrero. Y D sub M es la región de decisión del símbolo S sub M o del índice M. ¿Sí? Bueno, entonces las regiones de decisión del criterio MAP son las siguientes. ¿Sí? Es el conjunto de puntos de RDN tales que sucede esto. ¿Sí? O sea que las probabilidades a posteriori, la probabilidad a posteriori de M, o sea, de M, de esta región, es mayor a la probabilidad a posteriori de cualquier otro índice, M', con M' en este conjunto y M' obviamente distinto de M. ¿Sí? Entonces, esta región la define de esta manera y entonces es la región MAP. ¿Sí? Entonces, podría darse el caso en que para algún M y M' y R, ¿sí?, se da el igual en esta ecuación. ¿Sí? Entonces se puede decir que M o M' puedo decir por cualquiera de los dos, ¿sí?, sin cambiar el criterio de optimalidad, o sea, sin modificar la probabilidad de error, ya que el área de integración no se modifica. ¿Sí? Imagínense en R2, ¿sí?, en el plano. Puede ser que esta cuenta y esta cuenta para dos M distintos y un determinado R sea del mismo valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué decido? ¿Por uno o por otro? Bueno, lo que me dice este criterio es que, o sea, si yo lo asigno a uno o a otro, no voy a cambiar la probabilidad de error. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente voy a estar integrando en una línea o en una curva en R2 y una curva en R2 tiene medida nula. ¿Está bien? Entonces, poner mayor o mayor igual no me cambia la probabilidad de error. Bueno, entonces usando Bayes podemos reescribir las regiones de decisión del map, ¿no?, como hicimos anteriormente, de esta manera, ¿no? En vez de poner las probabilidades a posteriori, poner este producto de la probabilidad a priori y la verosimilitud. ¿Sí? Y por otro lado, las regiones del ML son lo mismo, pero quitando esta P sub M y P sub M'. ¿Sí? Simplemente considerando las verosimilitudes de cada uno de los símbolos. ¿Sí? Bueno. Vayamos al cálculo de probabilidad de error. ¿Sí? Probabilidad de error, vamos a hablar probabilidad de error de símbolo. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de esta probabilidad de error de símbolo, ¿sí?, porque más adelante vamos a hablar también de la probabilidad de error de bit. ¿Sí? Bueno, entonces la probabilidad de error la habíamos definido como la probabilidad de este evento, ¿sí?, que M sombrero sea distinto de M. ¿Sí? Y M sombrero era GDR, o sea, la función de codificación. Fíjense que lo hago de manera general para una función G, no estoy diciendo que estoy utilizando ni el ML ni el map, simplemente una decodificación genérica, ¿sí?, sin especificarla. Bueno, entonces esta probabilidad la puedo escribir de esta manera utilizando el concepto de probabilidad total. ¿Sí?
¿Qué es la probabilidad total? Bueno, básicamente condiciono a cada uno de los posibles m, ¿sí? Y sumo, ¿sí? O integro en el caso que esto fuera una variable aleatoria continua, pero no lo es una variable aleatoria discreta. Entonces los posibles valores de m son de 1 a m. Entonces, fíjense, estoy sumando la probabilidad de que lo detectado sea distinto a m, pero ahora m no es más una variable aleatoria, sino que es uno de los m valores que puede tomar. ¿Sí? Entonces asumo que m fue enviado, ¿sí? Y después lo multiplico por la probabilidad a priori. ¿Está bien? Entonces yo, si sumo sobre todo los posibles valores esta probabilidad, que es una probabilidad conjunta, obtengo esto mismo de acá, ¿sí? Pero esta manera, esta expresión me hace más fácil realizar el cálculo, ¿sí? Entonces decir que esto es distinto a esto es lo mismo que decir que R no está en la región de decisión del símbolo M, ¿sí? En ese caso estaría en un error porque ese M fue transmitido, ¿sí? Entonces, y después a esta probabilidad a priori lo reemplaza por P sub M, ¿sí? Esta probabilidad de acá es la probabilidad de error condicional, ¿sí? ¿Condicional a qué? Bueno, condicional a que el M, el símbolo M fue transmitido, ¿sí? El símbolo S sub M fue transmitido. Entonces, fíjense, la probabilidad de error la puedo expresar como estas sumas de probabilidades de error condicionales pesadas por su correspondiente probabilidad a priori. ¿Está bien? Esto me puede ser útil para justamente primero calcular las probabilidades de error condicional y después hacer toda esta cuenta para obtener la probabilidad de error, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con la probabilidad de correcto, ¿sí? La probabilidad de correcto era esta probabilidad de que m sombrero y m sean iguales, ¿sí? Y eso lo puedo expresar de esta manera. Ahora que R pertenezca a la emésima región de decisión, dado que justamente envíe el emésimo símbolo, ¿sí? El S sub m vector. Bueno, esta probabilidad a priori. Esto de acá es la probabilidad de correcto condicional, ¿sí? Entonces, muchas veces va a ser conveniente, si me piden la probabilidad de error, calcular primero la probabilidad de correcto y después hacer simplemente que la probabilidad de error es 1 menos la probabilidad de correcto y entonces ya tengo resuelto el problema, ¿sí? Depende de cómo sea el problema, me va a convenir calcular o la probabilidad de correcto o la probabilidad de error, ¿sí? Bueno, entonces las definiciones de probabilidad de error o las expresiones de esta cuenta, ¿sí? La probabilidad de error condicional es integrar justamente la función verosimilitud, o sea, la probabilidad de R condicionado que transmitía el símbolo M, e integrarlo en toda la región del espacio que no sea la región D sub M, o sea, D sub M complemento, ¿sí? Entonces eso me va a dar la probabilidad de error condicional del símbolo S sub M, ¿sí? Por otro lado, la probabilidad de error, la probabilidad de correcto condicional, ¿sí? Va a ser la misma cuenta, pero integrado ahora en la región de decisión que le corresponde al símbolo S sub M, ¿sí? Bueno, entonces esa es la probabilidad de error de símbolo, ¿sí? O a veces probabilidad de error a secas. También tenemos lo que se denomina la probabilidad de error de bit, que es la que más interesa en comunicaciones digitales, ¿sí? Porque en definitiva yo tengo toda la información descripta a través de un conjunto de bits, ¿sí? Y lo que quiero es cometer la menor cantidad de errores posibles al transmitir una determinada secuencia de bits, ¿sí? Entonces, esa es el parámetro o la métrica que más interesa en un sistema de comunicaciones digitales.
Bueno, entonces la probabilidad de error de bit va a depender de la probabilidad de error de símbolo, ¿sí? Y también va a depender de la constelación que uno utilice, ¿sí? Y del etiquetamiento de esos símbolos, o sea, cuáles sean los bits que le asigno a cada uno de los símbolos en la constelación, ¿sí? Entonces, tenemos alguna relación entre la probabilidad de error y la probabilidad de error de bit. Por ejemplo, la probabilidad de error de bit, ¿sí? Tiene una cota inferior, ¿sí? Es siempre mayor o igual que la probabilidad de error de bit. Perdón, la probabilidad de error de símbolo, no me acuerdo si lo dije bien o no. La probabilidad de error de símbolo es mayor o igual que la de bit, ¿sí? Por esta situación. O sea, por cada error de símbolo que tengo al menos un error de bit, ¿sí? O sea, si me equivoqué en un símbolo, bueno, necesariamente me voy a tener que haber equivocado en al menos un bit, ¿sí? Entonces, eh, como muy poco, ¿sí? Al menos me tengo que equivocar en un bit, ¿sí? Entonces, por eso esta relación de P sub E mayor a esto. Ahora, como mucho me puedo equivocar en la cantidad de bits que lleva cada símbolo, y esa cantidad es K, ¿sí? Entonces, la probabilidad de error es menor o igual que K por la probabilidad de error de bit, ¿sí? Bueno, ahora esta ecuación la puedo expresar, o esta inecuación la puedo expresar de esta manera también, ¿no? Si paso dividiendo este K, ¿no? Divido toda la inecuación por K, entonces me queda que la probabilidad de error de bit es mayor que probabilidad de error de símbolo dividido K, ¿sí? Y por otro lado, acá tengo que la probabilidad de error de bit está acotada superiormente por la probabilidad de error de símbolo, ¿sí? Entonces, bueno, en función de qué es lo que quiera acotar y qué conozca, bueno, tengo esta inecuación o esta otra, ¿sí? Entonces, en constelaciones con etiquetamiento Gray, ¿sí? Tal que los símbolos a distancia mínima difieren un solo bit, ¿sí? Y en condiciones de alta relación señal a ruido, ¿sí? O sea que los errores se van a producir con alta probabilidad con los símbolos adyacentes, ¿sí? Entonces voy a tener que la probabilidad de error de bit va a ser aproximadamente la probabilidad de error de símbolo dividido log2 de m, ¿sí? O sea, justamente para eso estoy etiquetando Gray, ¿sí? Con los símbolos de manera tal que los símbolos adyacentes a un determinado símbolo difieran solamente en un bit, y entonces de esa manera minimizar la probabilidad de error de bit, ¿sí? Minimizar justamente porque estaría alcanzando la cota inferior. Bueno, por otro lado hay modulaciones que no sirve de nada etiquetar con el código de Gray, ¿sí? Básicamente no se obtiene ninguna ventaja. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en las modulaciones ortogonales, eh, todos los símbolos están a la misma distancia, ¿sí? Recuerdan que se cumplía que la distancia mínima, ¿sí? O sea, la distancia entre cualesquiera par de vector entre m y n, bueno, era la misma, ¿sí? Eso por definición. Entonces, es imposible que si yo transmito, por ejemplo, 8 símbolos, o sea, 3 bits por símbolo, si todos están a la misma distancia, claramente eh, no vale esto de que no es posible etiquetar a todos los símbolos adyacentes y que difieran solamente en un bit, ¿sí? Porque tengo solamente, digamos, 3 bits y tengo 8 símbolos. Entonces va a haber símbolos que van a estar a distancia mínima y que van a diferir en más de un bit, ¿sí? Entonces en modulaciones ortogonales la codificación Gray no trae ningún tipo de beneficio, ¿sí? Bueno, hay dos opciones para explicar cuál es la relación entre o sea, esta relación va a ser una relación entre PB y PE, ¿sí? Para, por ejemplo, las modulaciones lineales,
¿sí? Para la QAM, PAM y QPCK y PCK, ¿sí? En condiciones de alta SNR, esta va a ser una buena aproximación. Ahora, para las modulaciones ortogonales, esto ya no es válido, entonces necesitamos otro tipo de relación. Esa relación se puede explicar de esta manera, ¿sí? O sea, por ahí no es la más didáctica, yo lo voy a tratar de explicar con un ejemplo, pero el resultado es este. El resultado es que la probabilidad de error de bit es la probabilidad de error de símbolo por 2 a la k menos 1 dividido 2 a la k menos 1, ¿no? Restando en la base, ¿sí? Acá resto en el exponente, acá resto en la base. ¿Esto qué quiere decir? En términos de m, esto sería m sobre 2, ¿sí? Y esto sería m menos 1, ¿sí? La cantidad de símbolos m. Entonces, si quiero explicarlo con un ejemplo, fíjense este caso. Supónganse que tengo una transmisión, una constelación eh, ortogonal de 8 símbolos, ¿sí? Entonces tengo el índice de 1 a 8. ¿Okay? Entonces, supónganse que transmito el símbolo, el primer símbolo, ¿sí? O sea, el índice m igual a 1. Y eso está etiquetado con el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, si tengo 8 símbolos, hay 3 bits por símbolos y digo, bueno, voy a analizar el caso en que transmito el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, en promedio, o sea, si este es el transmitido, los posibles errores son este, o sea, son todos los restantes. O sea, ¿y cuántos símbolos son? Bueno, son m menos un símbolo, justamente. ¿Sí? Lo que marqué acá, m menos un símbolos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad promedio de caer en este? Bueno, es la probabilidad de error dividido m menos 1. ¿Sí? O sea, esta probabilidad de error dividido m menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos bits en promedio me voy a equivocar? ¿Sí? Si yo me confundo con este, con este, o con este, o con este, o con cualquiera de los m-1 símbolos en error. Bueno, fíjense, si analizo bit a bit ahora, ¿sí? Si transmití el 0, me voy a equivocar si voy a detectar el 1. O sea, ¿qué chance tengo? Es, bueno, en este símbolo 5, en este símbolo 6, en este símbolo 7 y en este símbolo 8. ¿Sí? O sea que tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? O sea, la mitad de los símbolos. ¿Sí? M sobre 2. Ahora, este segundo bit, ¿cuántos bits en uno tengo? O sea, ¿cuántos bits posibles de error tengo? Bueno, tengo nuevamente 1, 2, 3, 4. O sea, nuevamente M sobre 2. Si cuento acá la cantidad de unos, nuevamente me va a dar m sobre 2. 1, 2, 3, 4. Entonces, en promedio, siempre me voy a estar equivocando con m sobre 2 bits. Entonces, la probabilidad de error promedio no es otra cosa que m sobre 2 por esta probabilidad condicional de caer en uno de esos errores en promedio. ¿Ok? Entonces, bueno, la probabilidad de error de bit para constelaciones, modulaciones ortogonales, ¿sí? Y equiprobables, ¿sí? Eh, digamos con símbolos equiprobables, entonces tengo esta relación, ¿sí? Bueno, hacemos una pausa y continuamos luego un café.